esto tiene que ser eliminado, todo esto debe ser cuidadosamente disecado para después nosotros poder llegar a esta fase que sigue, en donde tenemos nuestras piezas bastante limpias, mas no completamente pulidas, en donde ustedes ven que hay un esqueleto que tiene escasas partes blandas que quedan alrededor de las zonas articulares, ya no tiene contenido craneal, porque hay que eliminarlo, hay que sacarlo. Lo único que le queda a esta pieza es la médula espinal contenida en el raquis. Y aquí vemos cómo en este siguiente espécimen ya le hemos inclusive desarticulado la mandíbula. La hemos anclado aquí para que no se extravíe, porque necesitamos que las piezas conserven su identificación, así se vayan desarticulando, porque eso lo da el mismo proceso del trabajo de la disección, pero cada uno de estos elementos es cuidadosamente identificado, numerado, y están asentados todos sus datos y su procedencia en un cuaderno de material de ingreso, el cual nos permite luego, a la hora de la obtención de los datos de la osificación, poder relacionar con las semanas de edad del feto el proceso de osificación y relacionarlo en el tiempo, y también, obviamente, como les dije al comienzo, con el sitio de procedencia. No tenemos material procedente de hospitales privados, solamente de hospitales públicos, porque es un estudio de muestra poblacional de aquella que constituye el mayor porcentaje en nuestro medio, como es la gente de los estratos más bajos en cuanto a poder adquisitivo. Luego nosotros tenemos que, posteriormente a que este material, que primero fue fijado en formol, obviamente diluido en agua, que luego pasó a alcoholes de concentraciones crecientes para poderse deshidratar, y como el material óseo, si es un material grande, es más lento en su deshidratación, esto pasa alrededor de 2 o 3 meses en alcoholes de concentraciones crecientes hasta llegar al alcohol absoluto, y en particular nosotros empleamos el alcohol isopropílico, que es el más económico que hasta la fecha hemos podido conseguir. Una vez completamente deshidratada la pieza y completamente limpia de partes blandas, nosotros pasamos a la coloración, la cual se realiza con alicerina, que tiene la característica de que tiene gran afinidad por las sales de calcio. Y aquí pueden ver ustedes una pieza contenida en un envase lleno de el líquido que nos da la posibilidad de diafanizarlo, que es el alcohol bencílico. Si se observa cuidadosamente, las partes que están en rojo son núcleos o centros de osificación, y lo transparente es cartílago que se encuentra alrededor de todas esas zonas que están en proceso de crecimiento. Y tenemos que a nivel de la columna vertebral se puede ver como una especie de pila de moneda que están separadas por franjas blancas y franjas rojas. Las franjas rojas son los núcleos de osificación o centros de osificación de los cuerpos vertebrales. Igualmente, se observa lo mismo en las costillas, que por ser más delgadas no se pueden apreciar muy bien en estas tomas, y en las manos puede verse que hay como unos núcleos en forma de cigarrillos, que son los centros de osificación que corresponden
a las falanges, a las 3 falanges de los dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto, y a las 2 del pulgar o pólice. A nivel de la cabeza, el borde delgado transparente es poco apreciable porque estamos mostrándoles a través de un vidrio plano un elemento redondo. Sin embargo, es posible observar que ya hay una buena cantidad de centros de osificación bastante claros y nítidos en su extensión, y pueden observar, aunque un poco reducido el espacio, porque esa es la proporción, de los huesos de la cara. Como ustedes ven, en esta pieza que tiene alrededor de 16 semanas de edad gestacional, esto nos permite a nosotros, al llegar al feto a término, comparativamente poder deducir cuáles son y con qué frecuencia los centros de osificación que aparecen en cada semana, en cada etapa y muchas veces en cada día dentro de las mismas semanas, porque hay grandes diferencias en el momento de aparición de estos centros. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto podemos responder cualquier pregunta que hagan. Este es un trabajo que se está desarrollando desde el año 96. La obtención de la muestra no es fácil y su procesamiento tampoco lo es porque es muy lento. Es un proyecto que va a llevar aún varios años porque inclusive tenemos el inconveniente de que a veces no se consiguen algunas semanas gestacionales, sobre todo en aquellos fetos que son más grandes, porque como son más resistentes una vez que están bien desarrollados, son aquellos que en su gran mayoría dan origen a niños de verdad, niños vivos, mientras que nosotros lo que recibimos son mortinatos, que son los de la poca frecuencia y que lamentablemente tiene que ser de esa manera como lo obtengamos, porque también tienen que estar en buenas condiciones de refrigeración cuando lleguen a nosotros, no pueden estar varios días a la espera de un congelador o de una autopsia. Los fetos autopsiados no nos sirven a nosotros porque son difíciles de inyectar, no se pueden perfundir y se malgasta el material de fijación al utilizarlo. Entonces, tiene ciertas condiciones la ejecución de este trabajo y sobre todo una muy importante que es la de tiempo y la delicadeza de obtención de la pieza, porque esto no es un material comprable, este es un material que es cedido previa solicitud formal de los hospitales que nos quedan más próximos, que son los del área metropolitana. Entre ellos el Hospital Universitario de Caracas, que ha sido un gran colaborador con nosotros en este aspecto. Si hay alguna otra preguntita, con mucho gusto respondemos. Muy bien, gracias. En relación a su trabajo, ¿usted pudiera señalarnos si ha encontrado alguna diferencia en determinados huesos en relación a los puntos de identificación con estadísticas internacionales? Sí, cómo no. Por ejemplo, es un hecho conocido que en los países del norte que tienen las 4 estaciones y tienen la llamada estación de invierno, allí el cierre de la fontanela se produce mucho más tardío que en nuestro material. Es más, se produce a los 2 años en los infantes, mientras que en nuestro medio se produce mucho más temprano, generalmente es alrededor del año. Tenemos, por ejemplo, que un dato que se utiliza para las autopsias, para saber cuándo se consigue, en los casos lamentables en que dejan niños abandonados, botados en basureros, etcétera, que el núcleo de osificación del calcáneo aparece a la semana 17 en nuestro material. En los países fríos esto aparece mucho más tardíamente.
Otro elemento es la secuencia de aparición de los centros de osificación del pie, que en nuestro medio esa secuencia varía y también es mucho más temprana. Aparte de eso, también tenemos, múltiples trabajos publicados, entre los cuales, por ejemplo, podemos mencionar la aparición de la osificación del esternón. El manubrio esternal es mucho más temprana su aparición en nuestro material y asimismo lo hace con sus esternebras. Pero también, además de esas cosas bonitas, tenemos algo que no es tan bonito. El hambre trae, por ejemplo, en huesos como en el occipital, que habitualmente tienen alrededor de 7 y hasta 9 centros de osificación, nosotros hemos conseguido en algunas piezas, alrededor de 40 centros de osificación tipo sesamoideo, lo que indica que hay una especie de mosaico, porque la falta de elementos proteicos y la falta de nutrientes en la época del embarazo hace que no se pueda dar un proceso de osificación en secuencia normal en todos estos niños. Si no hay ninguna otra pregunta. Y esto no está preparado. Debo entender, profesora, que usted se refirió que hay mayor frecuencia de huesos sesamoideos o huesos suturales. ¿Sí observado nada más que en el occipital o en otros puntos donde normalmente también podemos encontrar huesos suturales? No, nosotros hemos encontrado los llamamos, por ejemplo, en el occipital se llaman sesamoideos, suturales lo llaman en el hueso epactal del Inca, pero en nosotros parecieran como una colección de moneditas de 0,25 en toda la periferia del hueso y son completamente diferenciados como núcleos con su periferia cartilaginosa. Pero también lo hemos conseguido en el esternón. El esternón, que generalmente en condiciones normales presenta un centro grande, redondo, primario para el manubrio y uno para cada esternebra, nosotros hemos conseguido hasta 4 fragmentos de núcleo. O sea, son pequeños núcleos alrededor de una matriz cartilaginosa, lo cual nos indica que ese es el equivalente a nivel del esternón de esos huesos sesamoideos que hemos conseguido en el occipital. Y también hemos conseguido con mucho más frecuencia la partición de la parte escamosa del hueso frontal, mucho más profunda y mucho más impactante que lo que se produce habitualmente en otros países.